Vamos con el último grupo. Sí, docente. Ya comenzamos. A ver, está Saúl. Saúl, Noé, Profesor, buenos días. Sí, porque Noé, Presente, David, profesor. Presente, profesor. Juliño, Presente, profesor, buenos días. Marco. Presente, profesor. Ya entonces empezamos por Saúl, Noé, David. presente, profesor. Ya empieza Saúl, después Noé, después David, Juliño y Marco. ¿Listo? Empiecen. Profesor, ¿me logra escuchar? Presente, buenas. Sí, sí. Mi internet está muy mal, está mi internet, profe. ¿Puedo ser segundo, profe? Pero si no, ¿me puede aguantar un minuto, por favor? Mi internet está muy lento. Ya que empiece Noé. Noé. Aló, ya, profe, ¿puedo empezar? ¿Me puedo iniciar? Ya, comienza. Disculpe. Ya. Compañeros, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de Alemania. El índice al tema a tratar es la introducción, los objetivos, el marco teórico, las importancias y economías abiertas, la dependencia estructural de Alemania, choques externos entre el año 2020 hasta el año 2024, y las políticas de diversificación y seguridad energética, retos estructurales, perspectivas futuras, modelos teóricos y análisis, y por último, la comparación con otros países europeos y Perú. Como capítulo 1 vamos a hablar sobre la introducción. Alemania, como principal economía de la Unión Europea, mantiene una fuerte dependencia en el comercio internacional. Sus importancias esenciales son los insumos industriales,
lo cual se vio afectada en el COVID-19, pero nosotros vamos a agarrar desde el año 2020 a 2024. Ahora, em, a la recuperación de la economía, la crisis energética es, a ver, acá tenemos que ver los shocks que está en la guerra con Ucrania, la inflación global y los factores que explican la variación base. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los objetivos a tratar? Primero va a ser describir y analizar la evolución de las importaciones de Alemania. La variable a agarrar en nuestro grupo, perdonen por no decir eso al comienzo, va a ser la importación. Ahora, considerando los cambios en su estructura, vamos a agarrar el comportamiento político implementados para reducir dependencias y insumos estratégicos. Siguiente. Ahora, los objetivos significativos, vamos primero a estudiar los efectos de la crisis energética del año 2022 en la balanza comercial. Vamos a analizar el impacto de la pandemia en el año 2020 y la recuperación muy pronta, que fue en el año 2021. Evaluar las políticas de diversificación y proveedores del año 2023 a 2024. Y por último, vamos a reflexionar sobre los desafíos futuros de Alemania y la sostenibilidad de su modelo económico. Ahora, el marco teórico. Siguiente. Ahora les... bueno, mi compañero dice que estaba en internet. Voy a seguir yo, profesor, con el marco teórico. Siguiente, compañero. Ah, en el marco teórico vamos a hablar primero de las importaciones y sobre las economías abiertas, ¿ok? Primero, en las economías globalizadas, las importaciones no solo representan un gasto externo, eso hay que tener en cuenta, sino que son netamente esenciales para mantener la competitividad que existe dentro del país. Ahora, según la teoría de la ventaja comparativa, los países se especializan en lo que producen con mayor eficiencia y dependen del comercio internacional. Ahora, Alemania importa energía, insumos industriales, tecnología, significa sostener su papel como la potencia exportadora. Ahora sí, le toca a mi compañero. Gracias. Aquí Ok. Listo. No puedo. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la dependencia estructural de la Alemania, continuando con el marco teórico, claro. Bueno, el modelo económico alemán se basa mm, ok. Listo. El modelo económico alemán se basa, claro, en una industria manufacturera altamente desarrollada. Sectores clave como el automotriz, la química y la maquinaria dependen de insumos externos de manera crítica. Este país carece de petróleo y gas natural en cantidades suficientes. Bueno, Alemania carece de recursos naturales, ¿no? Y más, ¿cómo se dice? Se, em, se especificó en sectores claves como la industria, ¿no? Y la innovación. Lo que obliga a importar gran parte de su energía de otros países, sobre todo de la zona este a Rusia, bueno, a Rusia, Ucrania, de esos países, ¿no? Además, la transición energética ha incrementado la demanda de minerales estratégicos como litio, cobalto y tierras raras indispensables para tecnologías verdes y digitales. Siguiendo, tenemos los choques externos que se dieron entre el periodo 2020 y 2024. La evolución de las importaciones estuvo marcada por crisis globales, claramente en el 2020 por la pandemia del COVID-19, que redujo drásticamente la demanda y afectó las cadenas, ¿no?
logísticas entre estos países. Además, en 2021, la de apertura económica tras la pandemia trajo una recuperación acelerada, claro, pero también tensiones en la oferta global. En 2022, la guerra con Ucrania también generó una crisis energética, sobre todo en el sector del gas, claro, ¿no? Elevando el valor de las importaciones a nivel de corte. Entre 2023 y 2024, Alemania también buscó estabilizarse mediante la diversificación de proveedores y nuevas alianzas estratégicas. Ahora, continúan con las políticas de diversificación y seguridad energética. Frente a la crisis energética, Alemania adoptó medidas urgentes y de largo plazo. Se construyeron terminales para importar gas natural desde Estados Unidos y Qatar sobre todo, y se firmaron acuerdos con países africanos, ¿no? Expandido, y latinoamericanos para asegurarse minerales críticos. Paralelamente se aceleraron las políticas de transición energética, inversión en hidrógeno verde a nivel europeo, se promovieron reservas estratégicas comunes y mecanismos de respuesta conjunta. Y por último, los retos estructurales y perspectivas futuras. Ya sabemos bien que el país enfrenta el desafío de mantener su competitividad mientras reduce su dependencia externa. La diversificación de proveedores mejora la seguridad, pero también incrementa costos logísticos y energéticos. A esto se suma la competencia internacional recursos, por recursos estratégicos, claro, y la necesidad de cumplir con la transición hacia energías limpias, ¿no? Teniendo en cuenta la agenda, ¿no? Alemania se mueve en un dilema entre su interdependencia global y la búsqueda de su autonomía estratégica, un reto central para el futuro de su modelo económico, claro, ¿no? Gracias, voy a dar el paso a mi compañero. Bueno, siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablemos de los modelos teóricos de comercio internacional. Primero, ventajas comparativas de Ricardo 1917. Los países producen lo que hacen más barato y eficiente. Importan lo que les cuesta. Por ejemplo, en el caso de Alemania, bueno, son buenos exportadores en lo que es tecnología, como autos, automóviles. Por ejemplo, yo conozco bueno, creo que los mejores marcas, se podría decir, de automóviles son de Alemania, una de las mujeres, pero también importa, depende del comercio internacional, en lo que es energía, como el gas, petróleo, etcétera. El modelo Hexer, bueno, no sé si lo pronuncio bien. El comercio depende, el comercio depende de los factores de un país. mm, Tienen abundancia. Bueno, un ejemplo a esto puede ser el Perú exporta cobre porque tiene minas y Alemania importa porque no las tiene, ¿no? 3. Nueva teoría del comercio. Explica el comercio de bienes similares. Por ejemplo, Alemania y Japón exportan autos, pero de diferentes marcas, porque, bueno, compiten, ¿no? Por calidad y también por variedad. 4. Modelos de gravedad del comercio. El comercio entre dos países aumenta si están cerca y tienen economías grandes y disminuye con la distancia. Ejemplo, Alemania comercia más con Francia que con Perú por la sencilla razón de la cercanía. Siguiente, por favor. El modelo de absorción. Compara lo que Alemania produce con lo que gasta, lo que se refiere, ¿no?, a la balanza comercial.
Dos, elasticidad de pago. Bueno, analiza cómo afecta una devaluación con la balanza comercial. Y tres, el modelo Mundell-Fleming muestra cómo las políticas fiscales y monetarias funcionan en economías abiertas. Siguiente, por favor. Bueno, le paso a mi compañero. Muchas gracias. Ah, siguiendo, con el análisis entre el año 2021 y 2022, la inflación en Alemania se disparó por el alza de los precios energéticos y en el año 2023 comenzó a moderarse gracias a la estabilización de los precios de energía en la medida del BCE. Aunque la inflación fue subyacente, o sea, fue baja, pero siguió elevándose. Eso porque tuvo una volatilidad energética, ah, una volatilidad energética. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, vamos a hablar sobre la comparación europea. Aunque Alemania registre un fuerte aumento inflacionario en 2022, similares a España, Italia y también Francia, logró contener una mejor inflación gracias a las medidas específicas. Esto demuestra que aunque la inflación tuvo causas globales, cada país presentó sus respuestas distintas según su estructura económica y su estrategia económica. Siguiente. Ahora, vamos a hablar sobre el modelo econométrico. Esa parte va a hablar mi compañero Fabricio. Continuando con la exposición de mi compañero, vamos a hablar del modelo econométrico de las importaciones en Alemania del periodo 2020-2024. Como observamos en la diapositiva, tenemos una serie de tiempo que es del año 2020 al 2024. El año 2020 hubo un ingreso en periodo de importaciones hubo de 1.025.000 millones de euros. Para el siguiente año hubo un crecimiento eh, a comparación del año anterior. Para el 2022 hubo un fuerte crecimiento, fue el pico de esta serie, de este análisis que vamos a hacer, puesto que mm, tienen que ver varios factores por la reactivación económica, precios por pandemia y energía. Para el año 2023 hubo una baja a comparación del año 2020, del año anterior. Y para el 2024 hubo un fuerte crecimiento a comparación del año anterior. Siguiente diapositiva. Hablando del modelo econométrico, tenemos también lo que es el modelo, explicación funcional, lo que es el modelo, también conocida como el modelo de elasticidades constantes. ¿Qué quiere decir? Que se interpretan directamente como elasticidades. Eh, Quiere decir que un cambio porcentual de las importaciones ante un cambio del 1% en la variable explicativa. Tenemos en variables de modelos, que es la dependiente y explicativas. En notación tenemos M sub T, que vendría siendo el volumen de las importaciones de bienes y servicios. En las explicativas tenemos también lo que es el PIB real doméstico, que representa la actividad económica de Alemania. También tenemos la demanda externa, que vienen siendo los socios comerciales de Alemania. También tenemos el tipo de cambio real efectivo, que mide la competitividad de los bienes alemanes frente a los importados. También tenemos el costo de los bienes importados, que vendría siendo el índice de precios, y en TUMIS tenemos que vienen siendo shocks externos, como la pandemia y sanciones económicas. Y también tenemos el precio del petróleo, que viene siendo la variable de control
por su importancia en la energía y el transporte. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos los signos esperados. Los signos esperados indican la relación que se espera entre las variables explicativas y las importaciones, basada en la teoría económica. En la variable tenemos el PIB real doméstico y la demanda externa, que ambos vendrían siendo el signo positivo. ¿Qué quiere decir? En el PIB real doméstico, el mayor ingreso, no, a mayor ingreso quiere decir que mayor es la demanda de bienes y servicios, incluyendo los importados. En la demanda externa, aunque parezca un poco contraintuitivo, quiere decir que si va a haber mayor demanda, o sea, una demanda insatisfecha, entonces en la economía global quiere decir que Alemania va a comprar más para poder, más insumos para poder continuar con sus exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Alemania depende mucho de las importaciones en ese aspecto. Continuando, le dejo para mi compañero. Bien. Eh, ya listo. Vamos a hablar lo que viene a ser sobre evidencias empíricas sobre importaciones. Bien. Eh, Mira, cambios en el comportamiento de precios de importaciones en el caso de Alemania, ¿no? Bueno, tenemos un autor llamado Bunzibang, o algo así. Hizo un estudio para analizar lo que viene a ser el traspaso de tipo de cambio a los precios de importación. El resultado mostró que este traspaso es algo incompleto, ¿no? Es lo que dice, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que el euro sube, así como también o baja, ¿no? El cambio no se refleja totalmente en los precios de importación, dentro de lo que es dentro del país, obviamente. Eso significa que las empresas importadoras absorben parte de las variaciones y no siempre las trasladan al consumir eh, en lo que es el consumo final, ¿no? Ahora pasamos al segundo punto, a traspaso del tipo de cambio, ¿no? Otro estudio, que el impacto del tipo de cambio depende de lo que es el tipo de producto, ¿no? En algunos bienes, por ejemplo, como lo que vienen a ser tecnológicos, ¿no? Los cambios de moneda afectan mucho al precio final, ¿sí o no? En otros, como por ejemplo los alimentos básicos, el efecto, o sea, la consecuencia es menor. Alemania no experimenta un único patrón, sino que cada sector responde de forma diferente. Ahora, relación entre lo que es importar y exportar. ¿Cuál es la relación, no? Se observó, por ejemplo, que las empresas que importan, por ejemplo, insumos, también, por ejemplo, tienden a exportar más, ¿no? Esto confirma, por ejemplo, que importar fortalece lo que viene a ser perdón, lo que es competitividad, ¿no? Así como también, al tener mejores insumos, las empresas producen bienes de mayor calidad, como también, por ejemplo, mejores precios y obviamente exportan lo que viene a ser al mercado internacional, ¿no? Ahora pasamos a lo que viene a ser, resumiendo todo eso, ¿no? Lo que viene a ser productividad y supervivencia empresarial. Otro hallazgo que es bastante importante es que las empresas, por ejemplo, que importan insumos, suelen ser más productivas y tienen mayores probabilidades de sobrevivir dentro del mercado. Además, por ejemplo, el empleo calificado en Alemania depende de insumos bastante, ¿no? De insumos importados, sobre todo en aquellos sectores, por ejemplo, de lo que viene de tecnología, ¿no? Y de lo que viene a ser automoción, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, el balance de habilidades en Alemania, ¿no? Bien, primero hablemos, por ejemplo, se hizo una investigación, ¿no? Y donde se analiza, por ejemplo, el papel de empleo calificado en las importaciones relacionadas con las exportaciones.
el resultado mostró que muchos trabajos, por ejemplo, que son especializados netamente en Alemania, dependen directamente de insumos importados. Por ejemplo, los ingenieros, por ejemplo, que trabajan dentro, en la industria automotriz, necesitan piezas, obviamente, ¿sí o no? Minerales, lo que viene a ser componentes que llegan obviamente llegan del exterior, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué significa eso, no? Significa, por ejemplo, que importar no solo abastece a la economía, también sostiene, por ejemplo, o sea, miles de empleos, ¿no? De alta especificación. Ahora, el rol de las importaciones en el desempleo, en el desempeño de exportación en Perú, ¿no? En caso, por ejemplo, de Perú, el Banco Mundial encontró que el uso de insumos importados mejora lo que dice la productividad de las empresas. Cuando una empresa, por ejemplo, importa mejores maquinarias o tecnologías, logra producir, por ejemplo, más eficiencia, ¿no? Y esto fortalece, por ejemplo, sus resultados en el sector exportador. En resumen, por ejemplo, esto viene a ser importar ayuda, ¿no? A exportar mejor. Ahora, pasamos a lo que viene a ser demanda de exportaciones e importaciones en Perú. Otro estudio, por ejemplo, lo que viene a ser de la revista, una revista, ¿no? eh, creo que titula Desarrollo Económico, ¿no? Mostró que en Perú, por ejemplo, existe una relación fuerte entre crecimiento del PBI y las exportaciones y las importaciones. Las importaciones en Perú, por ejemplo, tienen una alta elasticidad al ingreso interno, lo que significa que cuando la economía crece, ¿no? Inmediatamente crecen también lo que vienen a ser las importaciones. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Esto que, eh, por ejemplo, que el país depende mucho, ¿no? De insumos externos para sostener su crecimiento. Apertura comercial en América Latina. Diversos estudios, por ejemplo, de lo que es FMI, lo que es CEPAL, ¿no? Encontraron, por ejemplo, que el aumento de importaciones de bienes de capital está asociado a mayores tasas de crecimiento económico en América Latina. Por ejemplo, cuando un país importa maquinaria, equipos, así como también insumos que estén, que sean intermedios, ¿no? Puede mejorar su capacidad productiva. Obviamente no es a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, por ejemplo, importar bienes de capital impulsa el crecimiento, como les decía, ¿no? Eh, ya. Ahora, puede, por ejemplo, volar a América Latina, ¿no? Finalmente, un trabajo, por ejemplo, de la serie SSRN analiza, por ejemplo, lo que viene a ser la importancia de lo que vienen a ser las importaciones de bienes de capital, así como también intermedios como motores de crecimiento en la región. La conclusión es clara, ¿no? Eh, si América Latina quiere sostener, por ejemplo, su desarrollo a largo plazo, necesita importar más y obviamente tiene que mejorar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ahora vamos a hablar lo que viene a ser comparaciones con otros países, ¿no? Puede ser Alemania, Perú y Bolivia, ¿no? Bien, tamaño relativo de importaciones, inputs. Bien, si comparamos, por ejemplo, el tamaño de las importaciones en relación del PIB, de lo que es PIB o PIB, Alemania tiene importaciones muy elevadas, tanto en valor absoluto como en proporción a su economía. Esto refleja su papel como potencia industrial y su alta integración al comercio mundial. Perú, por ejemplo, muestra una proporción más baja respecto a lo que viene a ser PIB, ¿no? Allí destacan las importaciones de bienes y de consumo, bienes de capital, ligados a la minoría, perdón, a la minería y la agroindustria. Bolivia también presenta una apertura menor que Alemania, ¿no? Aunque en 2023 sus importaciones alcanzaron el 31% del PIB, con un peso fuerte en combustibles y insumos básicos. Todo esto, ¿qué cosa quiere decir? Que Alemania importa más porque necesita sostener su industria, obviamente, ¿no? Su industria exportadora.
mientras que, por ejemplo, que en Perú, en Bolivia, lo hacen para sectores específicos de su economía. No conozco como Alemania, ¿no? Algo genérico. Ahora, composición de importaciones. En cuanto a la composición, Alemania importa sobre todo insumos intermedios, ¿no? De antes, así como también bienes de capital, como maquinaria, productos electrónicos, ¿no? Esto muestra, por ejemplo, su fuerte integración en las cadenas globales de valor, sobre todo en Europa, así como también Asia. Perú, ¿cómo pasa con Perú? Concentra sus importaciones, por ejemplo, de bienes de capital, insumos, subproductos de consumo, principalmente vinculados al sector minero. Depende de la maquinaria, así como también de equipos para sostener su producción. En caso de Bolivia, tiene importaciones centrales de energía, transporte y bienes de capital. Bueno, en resumen, Alemania, por ejemplo, importa para producir, ¿ya? Y exporta. Claro, o sea, importa, producir, así como también exportar, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Perú, o así como también Bolivia, lo hacen para sostener actividades netamente extractivas y cubrir, por ejemplo, consumo interno. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Ya, ahora pasamos a lo que viene a ser determinantes dominantes. Determinantes principales. Ujú. A ver, eh, dentro de lo que es determinantes dominantes, cada país tiene factores clave que explican sus importaciones. Veamos, Alemania, eh, sus importaciones están determinadas principalmente por la demanda interna y externa, ¿no? El tipo de cambio, el precio de importación, los choques en las cadenas globales de lo que viene del suministro, ¿no? Esto refleja, por ejemplo, que Alemania depende mucho de la economía mundial, ¿no? De la estabilidad del comercio internacional. En caso de Perú, los principales factores son la demanda interna, nada más, la inversión minera, los precios de insumo, lo que viene a ser aranceles, nada más, ¿no? Además, Perú, por ejemplo, está muy expuesto a cambios de demanda externa, externa en caso de metales, ¿no? Porque su economía depende de gran parte de las exportaciones mineras. Bolivia, ¿qué pasa con Bolivia? Lo que más influye son los precios de combustible, lo que viene a ser energía, ¿no? Su dependencia, por ejemplo, más que todo en insumos importados y lo que viene a ser las políticas comerciales, ¿no? Dentro de lo que es Bolivia, regionales, ¿no? Esto, por ejemplo, la hace muy vulnerable, obviamente, a cambios en el comercio de la región y en los precios internacionales de productos básicos, ¿ya? Ya, ahora pasamos a lo que es implicaciones prácticas para el modelo económico. Alemania, por ejemplo, debemos incluir lo que viene del PIB, ¿no? El PIB doméstico, ¿no? El PIB de los socios comerciales o demanda externa. El tipo de cambio real, el índice de precios, como de importación, ¿no? Y el precio de petróleo, energía y otros tipos de variables, ¿no? Representan lo que vienen a ser choques globales. En Perú, por ejemplo, tenemos que vienen a ser variables importantes, que vienen a ser PIB nada más, pues, la inversión minera, lo que vienen a ser los mineros internacionales de los metales, los aranceles o barreras comerciales y lo que viene a ser el índice de precios y su importación. Ujú. Bolivia. Se deben considerar, por ejemplo, el PIB, los precios de la energía, las importaciones de bienes de capital por sector y las variables de política comercial o regional. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Bien, para terminar, mi compañero Azul lo va a dar la conclusión. Muchas gracias. Ahora, para la conclusión breve y concisa, vamos a decir que las importaciones constituyen un motor esencial de la economía alemana, pues sostienen su competitividad exportadora, aunque también revelan una alta vulnerabilidad frente a las crisis externas. Su modelo econométrico confirma que los factores como el PBI, la demanda externa, el tipo de cambio real y los precios internacionales son determinantes en su evolución, especialmente durante los shocks de la pandemia y la guerra de Ucrania, en la que vimos. Ahora, al compararse también entre Perú y Bolivia,
se evidencia que mientras que Alemania depende de insumos de intermedios, de capital vinculados a la industria, ajá, los países latinoamericanos presentan una estructura más concentrada en la minería, energía y en el agro. Ahora, como mayor exposición a precios internacionales. Ahora, podemos sacar en conjunto total que el análisis demuestra que las importaciones no debe verse como un costo, sino como un elemento estratégico que gestiona adecuadamente, impulsa la productividad y crecimiento, y aunque exige políticas para reducir su vulnerabilidad. Gracias. Eso es todo, compañeros. Muy bien, al grupo. ¿Alguna pregunta? A ver, yo les voy a preguntar. Alemania es uno de los, bueno, no es uno, es el motor de la Unión Europea. ¿Quién es su mayor socio comercial de los alemanes en términos de importaciones? ¿Qué país? ¿Y qué? Eh, Sería China docente, porque en los últimos tiempos tiene lazo económico fuerte con lo que viene a ser China. Creo que es el 11%, pero que importa lo que viene a ser Alemania a China. Y también, profe, podemos destacar en ahí que, pero China, claro, actualmente, pero en el año 2024, Estados Unidos era su mayor socio comercial individual, o sea, desbarcando a China. Y podemos agregar, profe, en ahí países de la Unión Europea como Francia, eh, Países Bajos, Polonia y Italia. Muy bien. Entonces, miren, no es lo mismo hablar del comercio exterior de los 80, 70 a esta década. ¿Por qué? Porque antes mucho, bueno, no había una globalización. Ahora sí existe una globalización, en realidad es un mercado de capitales, ¿no? Pero, ya pues esa mala idea que siempre se ha tenido, ¿no? Por ejemplo, decía, Perú es muy dependiente de Estados Unidos. Los países pobres son dependientes. Eso es totalmente falso, ¿no? O sea, ahora muchos países ya no tienen los mismos socios comerciales de hace, pues, décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado la economía. No todos los países se han estancado, la mayoría ha crecido a partir de los 90, ha crecido más en 30 años que en los últimos 200. Entonces ya se imaginarán cuál es la escala de crecimiento económico en el mundo, ¿no? Y ya no existe, pues nada, no, yo solo quiero comerciar contigo no, eso no existe. Claro, Estados Unidos sí se puede dar el lujo de hacer eso, ¿no? Pero el resto de países no. Entonces la economía mundial está generando un efecto multiplicador a nivel productivo, ¿no? Por eso todo el mundo trata de que su población, de que su país sea más productivo. Ayer también nos han visto en uno de los grupos que hizo sobre China, ¿no? Entonces, si nos vamos a pasar quejando, ¿no? Todos resentidos de por qué este país es más rico, pero por qué esta empresa, estamos perdidos, pues, ¿no? Nosotros tenemos que mirar al futuro, tenemos que prepararnos como país, como persona, ¿no? Para disfrutar del mercado, pues, ¿no? Si no nos preparamos,
no somos productivos, obviamente no vamos a disfrutar del mercado, ¿no? Siempre vamos a estar en contra y renegando. Muy bien, entonces ya acá terminamos todas las exposiciones. El día martes, yo creo que ya va a estar abierta la U. Damos el examen en la clase. ¿Listo? Nos vemos el día martes. Hasta el martes. Hasta el martes, Profesor Oroz, profesor. profesor, buenos días. Disculpe, creo que el martes, él nos dijo que el examen iba a ser el jueves. Ah, el jueves, ¿no? Ah, el Ujú. jueves. Pero igual hacemos clases el martes. Está bien, profesor, gracias. Listo. Nos vemos. Nos vemos el martes. Chao. Chao, chicos. Cuídense. Chao, profe. Hasta luego, profesor. Chao, Saúl. Chao. Chao.